Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso la invitación. Es para mí un placer poder estar aquí con todos vosotros y vamos a hablar de, de un tema muy recurrente y muy interesante para todos los profesionales de la salud, como es el cómo mejorar la adherencia de los pacientes, puesto que muchas veces la adherencia al plan nutricional o a cualquier otro tipo de prescripción se convierte en un reto y muchas veces esa falta de adherencia es la que acaba provocando frustración, acaba provocando que muchos pacientes entren en un círculo vicioso. Vamos a comenzar con mi intervención hablando de, bueno, cuál es la situación que tenemos actualmente en el mundo. En la parte izquierda de vuestra pantalla tenéis un gráfico muy ilustrativo que habla sobre, bueno, la relación, con la relación que tiene el poco consumo de productos vegetales, en concreto serían vegetales, con la asociación con riesgo cardiovascular. Entonces vemos que hay infinidad de países donde hablaríamos ya de una contribución significativa. Todos los países que se encuentran en rojo, negro, pues bueno, se asocia de una manera bastante directa el bajo consumo de vegetales, como tenéis por debajo de 400 gramos al día, con, digamos, un mayor riesgo de patología cardiovascular, con lo cual vemos que, bueno, no, la falta de adherencia al plan nutricional o al consumo de verduras no es único de España, sino que lo podemos extrapolar a todos los países del mundo y en diferentes porcentajes hay mayor contribución o menor contribución. En la parte derecha de la diapositiva veis un concepto que es el daily. El daily es la medida de carga de la enfermedad. Sería el número de años que una persona pierde, ¿no? Asociados a enfermedad, o bien una discapacidad, o bien una muerte prematura. Entonces, en la flecha podéis observar lo que hace referencia a Europa, pero si os fijáis tenéis todos los países del mundo y lo que vemos en color azul y lo que vemos en color lila, básicamente es la cantidad de años que se pierden o bien por enfermedad, por discapacidad, por muerte prematura, que están directamente provocados por aspectos conductuales. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos que el aspecto conductual, aquella capacidad que el individuo tiene de modificar sus hábitos, tiene un impacto directo sobre la salud, pero sobre todo sobre su esperanza de vida o bien con qué calidad va a vivir esos años. Por eso es importante que tengamos en cuenta la importancia que nosotros como profesionales de la salud tenemos en conseguir que los pacientes se adhieran a planes nutricionales donde se incorpore producto vegetal y también que incorporen determinados hábitos que les ayuden sobre todo a mejorar su esperanza de vida, reducir el riesgo de enfermedad, reducir riesgo de muerte prematura. Con lo cual, esto, digamos, lo que nos ubica es en qué situación actual nos encontramos a nivel mundial. Y me gustaría que respondierais a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto prevenir en salud? Pensarlo. Pues bien, cuesta tanto prevenir en salud, entre otras cosas, porque la salud es un bien intangible. ¿Y cuándo se vuelve tangible? Cuando se pierde. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ya no se puede ir atrás. Las personas se nos presupone salud y todos vivimos bien, tenemos hábitos mejores o peores, pero como bueno, se nos considera estamos sanos, pero todas aquellas personas que han recibido un diagnóstico negativo, la mayoría recuerda perfectamente dónde estaba, qué ropa llevaba, qué sintió cuando se lo dijeron, porque es ese momento en el que algo intangible como es la salud se vuelve tangible. La persona tiene un sentimiento de pérdida. Por eso es difícil que los mensajes de salud lleguen a la población cuando ésta está sana. Precisamente lo que tenemos que ayudar es a que las personas tomen conciencia realmente
de ese concepto de salud para que realmente puedan asumir cambios en su estilo de vida. Eso es uno de los motivos por los cuales cuesta tanto prevenir en salud, que los mensajes de salud lleguen a la población. Ya contextualizando en, en la relación one-to-one con el paciente, tenemos datos como mínimo inquietantes, ¿no? Como los que tenéis en la diapositiva, y es que se calcula, datos de la Agencia Americana de Salud hablan de entre un 40 a un 80% de la información médica oral transmitida a través de la voz se olvida de inmediato por parte del paciente. Además, los pacientes de esa información entienden y son capaces de retener aproximadamente el 50% de esa información. Y además, el 50% de la información que han sido capaces de retener es incorrecta. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que muchas personas que no son adherentes al plan de alimentación no lo son porque no han acabado de entender bien lo que tienen que hacer. Y esto es muy importante porque como profesionales tenemos la obligación de transmitir la información de una manera que las personas la puedan entender, la puedan comprender y la puedan llevar a cabo. Y eso es importante. Y estos datos lo que reflejan es que muchas veces nosotros, cuando trabajamos en consulta con pacientes, damos cosas por sabidas, explicamos las cosas de manera quizá excesivamente rápida. Tenemos que ser capaces de adecuar nuestro lenguaje al del paciente. Hay pacientes que tienen un bajo nivel intelectual, bajo nivel cultural, y si queremos que esas personas se adhieran al plan nutricional o de ejercicio físico, cualquier prescripción, va a ser importante que sean capaces de entender el mensaje y sean capaces de retenerlo y sobre todo que lo hayan entendido, ¿eh? En la parte derecha de la diapositiva tenéis un estudio que se publicó en el año 2016 que habla del porcentaje de pacientes adherentes y no adherentes. Este estudio hace referencia a la adherencia a tratamiento farmacológico exclusivamente. Pues bien, tenemos que el 50,1% de la muestra de este estudio era no adherente y el 49,9%. Y estamos hablando de medicación para la depresión, para el cáncer, para el VIH, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con lo cual incluso en enfermedades graves la adherencia es baja. Con lo cual tenemos que adquirir competencias, hemos de adquirir eh, eh, información para poder trasladar el mensaje a nuestros pacientes de una manera mucho más eficaz y mucho más efectiva. Muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los profesionales, en concreto los profesionales de la nutrición? ¿Cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes? Cuando estudiamos en la universidad, tanto en España como en América Latina, evidentemente, pues trabajamos sobre planes de intervención, ¿eh? Aquí tenéis algunos. Si hablamos de Austria, Dietetic Practice, Alemania, German Nutrition Care Process. Si nos vamos a la franja de Estados Unidos, Nutrition Care Process, todos tienen nombres muy parecidos porque todos tienen muchas similitudes, ¿de acuerdo? Es lo más parecido que los nutricionistas tenemos a lo que sería un protocolo, ¿verdad? Que nos dice pues realmente cómo tenemos que actuar, de qué manera tenemos que actuar, qué tenemos que tener en cuenta. Y esto está realmente muy bien porque cuando nosotros estudiamos necesitamos una referencia para poder intervenir. Evidentemente, viendo las cifras que tenemos hoy en día de enfermedades crónicas no transmisibles, evidentemente que estos planes de intervención son muy útiles, pero ¿sirven para toda la población? Cada vez hay un porcentaje más elevado de población que no le sirve el modelo de intervención tradicional. No digo que sea malo el modelo, ayuda a muchísima gente y es muy bueno y hay que seguir poniéndolo en práctica, pero ¿sirve para toda la población? ¿Qué tienen en común todos estos programas? ¿Utilizan el peso como un parámetro sobre el que pivota todo? ¿Hay un exceso de directividad? ¿Le decimos a los pacientes todo lo que tienen que hacer, en qué momento y de qué forma? ¿Valoramos realmente lo que el paciente está dispuesto a hacer? Estas son preguntas que tenemos que plantearnos realmente, puesto que, como veis, aquí tenéis una publicación del año 2021 que habla un poco de centrarnos en el peso, ¿verdad? Como si las personas
automonitorizándose en el peso, realmente va a ser eficaz cuando es importante que aquellas personas que se pesan muy a menudo hay una carga emocional muy grande. Todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta y muchas veces estos modelos de intervención que hemos visto en la diapositiva anterior no recogen lo suficiente, con lo cual lo que hablamos, y no lo digo yo, sino que lo dicen estamentos como la Organización Mundial de la Salud, se necesitan nuevas formas de intervención, tanto a nivel individual, en consulta one-to-one, pero también a nivel grupal, entre otras cosas para reducir las elevadísimas tasas de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Necesitamos, además de los modelos de intervención, necesitamos nuevas formas de intervención. Y aquí es donde entran nuevos enfoques que realmente van a permitir complementar el conocimiento técnico, complementar a esos programas de intervención que yo he mencionado anteriormente, asegurando o aumentando la probabilidad de que nuestros pacientes sean mucho más adherentes. La evidencia científica es clara. Aquí tenéis una revisión, Coaching Nutricional y Motivación para el Cambio de Conducta Alimentaria, donde se ve claramente la importancia y el impacto positivo que tiene el utilizar estrategias de coaching nutricional conjuntamente con el propio trabajo del nutricionista. También ya en el año 2014 la Academia de Nutrición y Dietética Americana recogía el artículo, ¿no?, de qué manera los dietistas registrados, como están en Estados Unidos, pueden utilizar estas técnicas en su propio trabajo. Posteriormente, en el año 2016, publicamos una Systematic Review, Coaching Nutricional para la Pérdida de Peso, donde se ve claramente que aquellas personas que realmente han sido intervenidas bajo este enfoque, evidentemente han conseguido bajar más peso y lo han conseguido mantener en el tiempo de una manera mucho más eficaz. Con lo cual, la labor de cualquier profesional de la salud es incorporar competencias que permitan ser más eficiente con sus pacientes y que realmente los pacientes tengan una mayor adherencia, puesto que una mayor adherencia va a implicar mejores resultados, mejor salud y al final vamos a cerrar un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso, sino que un círculo virtuoso donde nosotros vamos a trabajar mejor, vamos a estar más satisfechos con nuestro trabajo, vamos a poder ayudar a más gente y las personas van a ver sus objetivos cumplidos de una manera más eficaz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos una revisión también, coaching nutricional y motivación para el cambio de conducta alimentaria que yo mencionaba en la diapositiva anterior, donde recoge que el coaching nutricional es una muestra de cómo la forma en la que se relaciona el profesional con su paciente debe de cambiar, a favor principalmente de una efectiva adherencia al tratamiento y el mantenimiento de hábitos saludables en el tiempo. De nada sirve que las personas hagan la prescripción nutricional y al cabo de 2 meses la dejen, puesto que tenemos múltiples experiencias negativas sobre este tema. Hay que cambiar justamente ese concepto, hay que incorporar nuevas herramientas para conseguir ese compromiso por parte del paciente. Entonces aquí tenéis la comparativa entre lo que sería el enfoque de educación tradicional en salud, en el manejo de la enfermedad, y el enfoque del coaching salud, coaching nutricional en el contexto nutricional, para conducir el cambio de estilo de vida. Y hace referencia a una serie de aspectos, como por ejemplo tenéis la orientación, técnicas comúnmente utilizadas, el enfoque, y si os fijáis, pues principalmente el enfoque del coaching nutricional está enfocado, orientado a la persona, no tanto a la tarea que tiene que hacer. También se utilizan habilidades comunicativas muy importantes que veremos más adelante, la empatía, la resistencia al cambio que puede tener el paciente, puesto que no todos los pacientes están en la misma situación para asumir un cambio, el enfoque, puesto que es importante en la persona integral, donde los comportamientos son priorizados para un máximo impacto sobre la salud. Es importante que nos centremos en las cosas que también está haciendo bien ese paciente. Cuando hablamos de modelos de cambio de comportamiento utilizados, tenemos varios utilizados con mucho tiempo de experiencia, como son, por ejemplo, las creencias en salud, la teoría social cognitiva, el modelo transteórico del cambio, la influencia sobre las etapas del cambio, es de qué manera
vamos a utilizar diferentes estrategias en función de en qué fase se encuentre nuestro paciente de cambio. No es lo mismo un paciente que nos diga no puedo hacer esto a un paciente que nos diga no quiero hacer esto. Están en posiciones diferentes, tenemos que actuar de manera diferente. También aquel paciente que nos diga que antes de venir a nuestra consulta ya ha empezado a hacer cambios y ya ha bajado algún kilo. Evidentemente, a este paciente lo vamos a tener que abordar de una determinada manera, diferente a aquel paciente que nos está diciendo no puedo. Y esto es importante que el profesional conozca las diferentes etapas de cambio de un paciente y sobre todo qué estrategias se deben de utilizar en cada una para conseguir que el paciente pase a una fase de cambio y realmente mejore su motivación, mejore sus resultados y al final acabe mejorando la adherencia a todo el planteamiento que nosotros le hagamos. Con lo cual, al final, siempre se terminan las sesiones con un plan de acción donde el propio paciente establece claramente aquellas acciones que el paciente se ha comprometido a llevar a cabo, que no tienen por qué ser obligatoriamente las que yo le haya dicho, puesto que este enfoque lo que trabaja sobre todo el coaching nutricional es ah, colaborando el profesional con el paciente. De manera que vamos avanzando conjuntamente con el paciente y evidentemente que ponemos en práctica todo lo que ya conocemos. Claro que tenemos que hacer la anamnesis, tenemos que hacer la medición de, de- de composición corporal, tenemos que saber sus hábitos, su tratamiento farmacológico, pero también tenemos que destinar una parte de nuestra consulta a utilizar estas estrategias que a buen seguro lo que nos van a permitir es conseguir mejores resultados. Con lo cual, aquí tenéis dos planteamientos que vuelvo a insistir, el modelo tradicional es muy útil y sirve, claro que sirve, pero a todas aquellas personas, y muchos de vosotros y de vosotras tendréis pacientes que no sirve el modelo tradicional, hasta ahora no teníamos una alternativa. Ahora sí tenemos una alternativa con suficiente evidencia científica que lo que nos va a permitir es, sobre todo, poder trabajar con esas personas que el tratamiento convencional o el enfoque tradicional no es suficiente. Entonces, en la siguiente diapositiva ya podéis ver un resumen muy claro de lo que nos dice la evidencia de cuáles son las estrategias en coaching nutricional que nosotros tenemos que utilizar para conseguir que los pacientes sean más adherentes, ¿no? Lo primero, tenemos que establecer un objetivo. Muchas veces nosotros lo tenemos al principio de nuestra entrevista dietética, el motivo de consulta, pero no tenemos que pasar esto por alto, puesto que el objetivo es lo más importante. El paciente viene a nuestra consulta para conseguir algo. Le tenemos que dar importancia. El paciente tiene que percibir que para mí su objetivo es importante. Con lo cual tenemos que establecer claramente qué quiere conseguir el paciente y también para qué lo quiere conseguir. Porque eso va a ser el principal motivo por el cual el paciente se va a encontrar más motivado. Una vez el paciente le ha establecido el objetivo con nuestra ayuda, como por ejemplo perder peso. Perder peso es posible que nosotros ahora lo anotemos como un motivo de consulta, como un objetivo. Pero realmente, ¿qué es perder peso? Plantearos qué es perder peso. Para mí, perder peso puede ser una cosa. Para otro paciente que le sobran 40 kilos, perder peso puede ser otra. Entonces es importante que seamos capaces de tamizar ese objetivo de manera que lo podamos hacer medible. Muy importante, si yo no puedo medir un objetivo, no lo puedo mejorar. Con lo cual yo tengo que tener la capacidad para poder medirlo. Tiene que ser real, tiene que depender del propio paciente y a ser posible que esté formulado en positivo. Estas son características que nosotros trabajamos en nuestras formaciones en coaching nutricional. Ayudamos a los profesionales justamente a formarse en esto y es muy importante que, por ejemplo, yo he dicho perder peso, pero perder peso tiene una connotación negativa. ¿eh? Pensar, ¿alguno de vosotros ha tenido la sensación alguna vez de perder el teléfono móvil, el celular? Pensarlo, ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis perdido o tenéis la sensación de haber perdido ese teléfono móvil o las llaves de casa?
empieza hasta hiperventilar, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, realmente una sensación muy negativa. Muchas veces, la mayoría diría yo, nuestro cerebro asocia el perder con cosas negativas. Y esto es importante porque si queremos adherencia tenemos que trabajar la motivación. Y perder peso es algo que a priori nos puede parecer motivador para una persona, pero cuando el cerebro asocia todo lo que es perder a connotaciones negativas, es fácil que no gane en esa motivación. Entonces es importante que cambiemos ese objetivo, en vez de perder, bajar, disminuir, reducir, puesto que nuestro cerebro no va a asociar esos sinónimos a algo tan negativo como el perder algo. Esa sensación de pérdida es negativa para nuestro cerebro. Con lo cual, establecer un objetivo importante, detenernos a hablar con el paciente para saber qué quiere conseguir, cómo lo quiere conseguir, para qué, medible, personal, formulado en positivo. Y cuando tenemos ese objetivo, evidentemente tenemos que valorar qué tal preparado está el paciente para asumir ese cambio, valorar su disposición al cambio. Es importante, por lo que yo comentaba anteriormente, no todos los pacientes están en la misma situación para cambiar. Hay unos más reticentes, habrá otros que están preparados y habrá otros que simplemente no querrán, y con esto es lo único que tendremos que hacer es aportarle información y no forzar. Una vez hemos valorado la disposición al cambio del paciente, identificaremos los obstáculos que se pueden dar, puesto que cambiar hábitos es una carrera de fondo. Anticiparnos es una gran ayuda, anticipar aquellas situaciones que se pueden dar con el paciente que pueden hacer que no se consiga el objetivo. Y sobre todo buscaremos soluciones. La anticipación es clave. Luego tendríamos enfocarnos en los puntos fuertes. El paciente ya hace cosas bien, con lo cual centrémonos en aquellas cosas que el paciente hace bien y de esa manera ganaremos en motivación por su parte. Enfocarnos en lo que hace bien, qué creencias tiene, si son creencias erróneas o no lo son. Y también los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es lo que nos mueve, es lo que para nosotros es importante. Hay personas que eh, dentro de sus valores tenga la familia como un aspecto muy importante, otros el trabajo, otros la libertad. Los valores es importante identificarlos, porque si yo sé los valores que tiene mi paciente, voy a poder utilizarlos para motivarlo, porque realmente el paciente conecta su objetivo nutricional con sus valores, la adherencia se dispara. ¿Por qué? Porque el paciente conecta con su motivación intrínseca. Eso es importante. Si para mí eh, la familia es un valor muy importante para mí, que lo es, eh, una posible pregunta que yo podría hacerle a un paciente al cual he identificado que la familia es muy importante para él, le preguntaría, eh, ¿qué has dejado de hacer con tu familia a causa de tus problemas de salud? Eso es muy importante, este tipo de preguntas. O, ¿qué harás con tu familia cuando hayas conseguido mejorar eh, oral, tu peso, tu tensión arterial, lo que sea? Porque va a conectar al paciente con sus valores y esto va a aumentar mucho su motivación y, evidentemente, la adherencia. ¿De acuerdo? Definiremos el plan de acción. El plan de acción ya lo he comentado anteriormente, es ese documento final que el paciente se compromete a conseguir y luego automonitoreo. No tiene por qué ser peso únicamente. El automonitoreo puede ser algo tan sencillo como realmente colocar una cruz en aquellas acciones que el paciente está llevando a cabo y que se ha comprometido con nosotros. El self-monitoring, el automonitoreo, es muy eficaz para conseguir la adherencia. Y luego empoderar al paciente, empoderar dándole la importancia que tiene, ayudándole a que tome las riendas de su vida, y eso es importante. Que el paciente se vaya de nuestra consulta percibiendo que forma parte de su tratamiento, de que ha participado activamente en él. Todo ello, todas estas estrategias en coaching nutricional se realizan utilizando las habilidades comunicativas, que son las que tenéis en la diapositiva, son 5, y muchas personas ya las tienen de manera innata, pero se pueden aprender. La primera sería el rapport, esa capacidad que tenemos de conectar con el paciente en esa primera visita. Es muy importante. Ahora por tema COVID no se da la mano, se sonríe. Es muy importante la conexión y es muy importante esos primeros instantes en una primera visita.
Luego, también tener la capacidad para empatizar. La empatía es clave en aquellos pacientes que muestran resistencia. Un paciente resistente lo que necesita es comprensión y podemos empatizar con alguien sin estar de acuerdo con él. Esto es importante. Darle feedback para que entienda y comprenda todos los mensajes. Recordar la diapositiva que os he puesto antes, que indicaba que el 50% no lo entienden. El feedback va a ser constante para valorar, explíqueme qué ha entendido de lo que yo le explico. Esto es importante porque ayuda a aclarar la comunicación. Tener la capacidad de escuchar activamente a nuestros pacientes, formular buenas preguntas. En coaching nutricional se utilizan muchas preguntas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí iremos evolucionando en esa conversación, porque es una conversación que haremos paralelamente a nuestra entrevista dietética. No tenemos por qué separar uno u otro. Y a partir de ahí, si utilizamos todas estas estrategias, vamos a tener la capacidad para motivar a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y ahora, más adelante, hablaré de estos dos conceptos que hay en la parte inferior de importancia y confianza. Entonces, una de las herramientas muy útil y muy fácil que utilizamos es la herramienta escala, como tenéis en la diapositiva. También aquí tenéis una publicación de la Academia de Nutrición y Dietética Americana, donde recoge ya esto que nosotros trabajamos ya hace más de 13 años en consulta en diferentes lugares. Consiste básicamente en que cuando el paciente tiene claro su objetivo, tiene que puntuar del 0 al 10 cuánto de importante es para él o para ella conseguir ese objetivo, que lo puntúe. 10, súper importante. 0, nada importante. Y que puntúe la confianza que tiene en conseguirlo. 10, plena confianza en conseguirlo. 0, ninguna confianza en conseguirlo. Bien, tenemos que la mayoría de pacientes os dirán importancia muy alta y confianza normalmente tiende a ser más baja. Es muy importante que la puntuación para ir bien tiene que ser por encima de 7. Si para el paciente no es importante ese objetivo, no lo va a conseguir, no va a haber adherencia. Y si no tiene confianza en conseguirlo, tampoco va a haber adherencia. Por lo tanto, es importante que nuestro paciente nos puntúe y si identificamos puntuaciones por debajo de 7, tenemos que trabajar estas estrategias que tenéis a continuación. Si mi paciente identifica la importancia por debajo de 7, utilizaré estas estrategias. La primera, fomentar la toma de conciencia sobre la discordancia entre el comportamiento actual y el deseado. Confrontaré al paciente con sus discrepancias. Valorar los beneficios del cambio, que el paciente perciba cuánto de bueno va a ser el cambio. Conectar al paciente con sus valores, ya he comentado, y proporcionar información y compartir datos científicos sobre los beneficios del cambio. Por eso es importante nosotros como profesionales que le aportemos toda esa información para que el paciente realmente quiera cambiar, para que ese objetivo sea importante para el paciente. Habrá pacientes que tendremos que aplicar todas estas estrategias o habrá pacientes que con que apliquemos una o dos será más que suficiente. La segunda, la confianza. Puntuaciones por debajo de 7 tenemos que trabajarlo. Usar habilidades comunicativas, empatizar con el paciente, preguntarle, escucharle, establecer objetivos realistas y posibles. Es posible que reformulando el objetivo el paciente tenga más confianza. A lo mejor ha puesto un objetivo demasiado ambicioso. También mostrar confianza en el paciente. Un paciente que no confía en sí mismo, un paciente en el que hemos de confiar. Y luego también planear acciones concretas, muy detalladas, que el paciente tenga muy claro qué acciones va a llevar a cabo, más vale pocas que muchas, y luego ayudarle a identificar y reconocer los recursos que el propio paciente tiene para vencer esas barreras. Aplicando esto, vamos a tener un aumento significativo de probabilidades de que el paciente sea mucho más adherente. Muy bien, entonces ya concretamos que la mejora de la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente, que es lo que estamos comentando, va a mejorar los resultados e incrementará la adherencia a cualquier tratamiento de actividad física, nutricional, farmacológico. Por eso es importante adquirir competencias en coaching nutricional y por eso es importante tener una buena formación. Nosotros llevamos más de 13 años trabajando en este enfoque con formación presencial y online y os aseguro que el resultado es muy, muy satisfactorio. A las pruebas me remito. Con lo cual, ahora ya en la última fase de mi intervención os voy a explicar, además, más estrategias
para aumentar la adherencia de nuestros pacientes. Y es, bueno, la pregunta, ¿cómo conseguir que una conducta saludable se convierta en hábito? Porque yo puedo encontrar a pacientes que durante un tiempo determinado hagan muy bien las cosas, pero no han integrado eso como un hábito. Y eso es un reto para el profesional y también se puede conseguir, ¿eh? Con lo cual, la cita de mi compañera Yolanda y mía, un plan nutricional tiene éxito cuando la persona lo convierte en un hábito. Si la persona no lo convierte en un hábito, realmente la adherencia, o sea, no va a haber adherencia. Entonces vamos a ver de qué manera podemos crear un hábito. Y esto es muy importante también que nosotros como profesionales seamos capaces de entenderlo. Primero, una conducta que sea fácil para el paciente, tiene que ser fácil. Será más fácil para que se convierta en un hábito. Todo aquello que al paciente le cueste mucho va a ser más difícil, va a requerir más tiempo. Con lo cual, yo aconsejo empezar por conductas fáciles. ¿De acuerdo? Importante, la que escoja el paciente, porque es más gratificante para él. No va a asumir el paciente un hábito que yo le voy a decir, porque, vuelvo a repetir, el paciente tiene que sentirse partícipe de su tratamiento. ¿De acuerdo? Con lo cual, el paciente elige la conducta, una conducta que sea fácil, será más gratificante para él o para ella, repetirla, y ahora hablaremos del concepto tiempo, porque esto que dicen de 21 días se adquiere un hábito, no es cierto, ¿de acuerdo? No hay que frustrarse, puesto que evidentemente estamos en una carrera de fondo. En algún momento la conducta no se va a volver más automática. Va a haber fallos, va a dejar de hacer esa conducta. No pasa nada, hay que entenderlo, no hay que frustrarse. Con lo cual, elegimos la conducta, la elige el paciente, la repite y mantiene la constancia. Esto es importante, mantener la constancia. ¿Y qué ocurre? Que si un día no hace esa conducta, tampoco pasa nada. Las personas que vienen a nuestras consultas suelen ser blanco o negro. Si un día me salto la pauta de alimentación, ya me lo salto todos los días, ¿no? No tienen grises, es blanco o negro. Hay que entender, el paciente tiene que entender que si un día se olvida de repetir esa conducta, hay que recuperarla cuanto antes sin juzgar, sin juzgarse, sin hablarse mal. Es importante recuperarla cuanto antes y, en principio, seguirá el proceso de hábitos. ¿Y cuánto tiempo es el que consideramos o nos dice la evidencia científica que es necesario para que una conducta se convierta en un hábito? Aquí tenéis 66 días. Lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva y es modelando la formación de hábitos en el mundo real, porque estamos hablando con personas reales. ¿Qué aspectos van a favorecer la formación de un hábito? Primero, repetir un comportamiento de manera constante, como ya hemos dicho. Cómo las conductas fueron seleccionadas por los participantes probablemente hayan sido intrínsecamente gratificantes, le hayan generado placer, eh, confort, porque la ha elegido el propio paciente, no ha sido impuesta por nosotros. Siguiente punto, las recompensas extrínsecas no son necesarias para el desarrollo de hábitos. Los premios externos no son necesarios. Si el paciente cree y repite esa conducta, ya es gratificante el ser capaz de cumplir algo que él se ha comprometido. No es necesario eh, eh, recompensas extrínsecas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si no se hace, si pierdo esa repetición, bueno, no impide la formación de un hábito, que un día, 2 días, 3 días no se haga, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Y esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Una semana reduce la probabilidad de desempeño futuro y dificulta la adquisición de hábitos. Cuando una persona durante una semana entera ha dejado de hacer esa conducta, ahí sí que puede repercutir negativamente en la adquisición de un hábito. Un día, 2 días, 3 días, no pasa nada. Esto es importante que el paciente lo entienda, pero ya una semana es quizá demasiado tiempo. Por eso empecemos con acciones fáciles. ¿Y cuáles son los obstáculos para la formación del hábito? Pues la complejidad, como ya lo hemos comentado, incluso con más repeticiones hay un punto en que la conducta no se vuelve más automática. No por repetir muchas más veces, no, repetirlo con normalidad, aplicando el sentido común. Alcanzar un hábito, y ahora viene el tiempo necesario,
La investigación lo que nos dice es que hay un rango muy amplio, fijaros, entre 18 a 254 días. La media es lo que indicaba yo en la diapositiva anterior, que son 66 días. Esto de 21 días y adquieres un hábito no es cierto. Habrá gente que a lo mejor sí, pero a la mayoría no. Y a la evidencia científica me remito. Con lo cual, valoremos ese factor tiempo, demos tiempo a nuestro paciente para que vaya adquiriendo esos hábitos de manera fácil, gratificante y nosotros vayamos reforzando esas conductas positivas. De esa manera tendremos mucha más capacidad y aumentaremos la adherencia. Bien, a mí me gusta ir finalizando con una frase de Eric Hoffer, muy interesante porque es muy actual, ¿no? Y es que en tiempos de cambio, como estamos en el actual, los tiempos de hoy en día, en todo el mundo estamos en una época de cambio y el sector salud no es una excepción, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es importante el aprendizaje. Hemos de estar en constante aprendizaje y para todas aquellas personas que quieran saber más, les aconsejo los libros que he tenido el placer de colaborar con otros autores, donde aquí tenéis 4 referencias. También la formación que yo ya he hecho mención eh, en coaching nutricional para adquirir todas estas competencias que ayuden sobre todo a tener más éxito con los pacientes. Aquí tenéis también mis redes sociales, mi correo electrónico para cualquier persona que necesite algún tipo de información, alguna referencia bibliográfica, cualquier cuestión, yo estaré encantado de atenderle. Sin más, me despido. Nuevamente quiero agradecer a la organización la invitación. Ha sido un honor para mí participar y saludar a todas y todos los asistentes, que me consta que son de muchos países, España, América Latina, de multitud de países. Les envío un fuerte abrazo y mucha salud. Hasta pronto.